encuentro, te puedes quedar en el museo ahora y entonces vas a poder recorrer ahora el resto de los tesoros que tiene este museo. Sí, El museo sí. hoy es jueves, Sí. cierra a las 5 de la tarde. Ya. Así que te van a quedar varias horas que vas a Sí, poder sí, aprovechar, lo voy a aprovechar todo. ya que estás acá, ¿no? Sí. Espera un poco, de acá te vas de vuelta a Tel Aviv. Sí, me voy de vuelta a Tel Aviv. Entonces, si vos te quedás acá hasta las 5, yo te puedo llevar. Bueno. Porque yo vivo al norte de Tel Aviv. Ah, No como... vivo en el Jerusalén. Ya. ¿Ok? Qué bien. Entonces, No, me quedo. Si aquí voy a... además ya te ahorraste la vuelta. Sí. Bueno, escucha lo siguiente. Ok, mira. Esta es la entrada del museo. ¿Ok? El museo, vos estuviste en la Ciudad Vieja. Sí, La Ciudad Vieja está ubicada al este. al este. Por eso se llama la Jerusalén Oriental. Y hasta fines del siglo XIX, todo Jerusalén era la Ciudad Vieja. Sí. Eso es la ciudad de Jerusalén. Hasta fines del 19. En la época del Imperio Otomano. Y entonces, por las condiciones de salubridad, hacinamiento, la población empieza a dejar la ciudad y empiezan los judíos a comprar tierras hacia el oeste. Ese proceso, y así se empiezan a construir los primeros barrios fuera de las murallas, lo que se llama fuera de la muralla, en Yemil Moshe, en Nahalat Shiva. ¿Sí? Después fíjate en el mapa, lo que yo estoy diciendo. En la década del 20 y del 30 del siglo pasado, cuando los británicos recibieron el mandato de la Liga de las Naciones, entonces ese proceso continúa de desarrollar la parte oeste de la ciudad. Y en diciembre de 1949, como consecuencia de la guerra de la independencia, el Estado de Israel declara a la ciudad de Jerusalén como su capital, pero la única parte que de hecho estaba controlada por Israel era la parte occidental, porque la parte oriental quedó en manos de Jordania hasta la Guerra de los 6 días, en junio de 67. Nosotros estamos ubicados en una zona que se llama Givat Ram. Givat Ram hace las veces de Capitolio del Estado de Israel. Ahí tenés, ese es el Parlamento israelí. Sí. ¿Sí? Sí. La Knesset. La Knesset. Los edificios que ves con las ventanillas, sí, son los ministerios. Sí. Ahí detrás de los árboles ves el techo, es la Corte Suprema de Justicia. Sí. Es todo un emplazamiento claro, acá. Las instituciones centrales del Estado están acá. Sí. Cerca de acá no se ve en esta perspectiva, pero frente a las oficinas del primer ministro está también el Banco de Israel, que es lo que sería el Banco Nacional. ¿Sí? Ahora, entonces por un lado tenemos instituciones políticas. Sí. Y por otro lado tenemos instituciones de corte cultural. Por ejemplo, cerca de este museo está el segundo campo de la Universidad Hebrea, está la Biblioteca Nacional. La nueva Biblioteca Nacional la están construyendo ahí. ¿Ves? Ahí hay unas máquinas trabajando, ahora no, sí, pero sí. ahí está la Biblioteca Nacional, que va a estar entre el Museo de Israel y entre el Parlamento. Frente a este museo está también el Museo de las Tierras de la Biblia, el Museo de Ciencia, y ahora este es el Museo de Israel, ¿no? Sí. Ahora, el Museo de Israel es de facto, no de jure, el Museo Nacional. Israel no tiene Museo Nacional. Los fundadores del museo nunca quisieron ser Museo Nacional. Porque, por un lado, como Museo Nacional te aseguras el presupuesto, pero por otro lado también te aseguras los nombramientos políticos. Y el museo dijo: no queremos. Preferimos conseguirnos en dinero, pero no queremos a los políticos acá. Pero es el museo más grande de Israel y uno de los 15 museos más grandes del mundo. Este museo es un museo de carácter universal, del tipo del Metropolitan en New York o el Louvre en París. Tenemos cerca de unos 500.000 artefactos en nuestro poder, en nuestras colecciones, y solo un 2% en exhibición. Y para el 2% tenemos 60.000 metros cuadrados, para que veas. Ahora, ese es el norte. Como arquitecto te va a interesar. El museo pasó un trabajo de renovación y lo reinauguramos en el 2010. Se agregaron 8.000 metros cuadrados de espacio físico y se rediseñaron 20.000 metros cuadrados de galerías. Sí. Entonces toda esta entrada es la nueva entrada del museo, que es el norte.
todas las galerías del museo están en el este. Y como ves, lo que caracteriza a este museo son los cubos, Sí. que era lo que a fines del 50 y comienzo del 60 era el International Style, inspirado por el Bauhaus alemán. Y por eso cuando termines conmigo y vuelvas para acá, subí hacia las galerías. Bueno. Y ahí vas a tener la galería de arqueología, la galería de arte judío y etnografía judía, y arte europeo y no europeo. ¿Cómo no? Ahora, este es un punto importante porque uno imagina que si es el Museo de Israel, es un museo judío. Pero este no es un museo judío como el museo en New York o en Berlín. No sé si estuviste. No, no. Este es un museo, como te dije, universal. Tenemos la mejor colección de arte judío del mundo, pero tenemos también arte precolombino y arte chino. Y tenemos arqueología, pero no solamente de la tierra de Israel, sino también de Mesopotamia o de Egipto. Si el museo, la ideología de este museo era que lo judío tiene que formar parte de lo universal, o tiene que ser visto o entendido a partir de lo universal. ¿Okay? Sí. Eso es en el este. En el oeste, la única galería profesional es el Santuario del Libro. Sí. ¿Okay? Entonces, ¿ves? Por eso era importante que vinieras desde acá, porque si no, claro, perdías, no te ibas a ubicar. Ajá. Así que cuando terminemos, vas a poder irte hacia la galería. Ahora, este edificio, digamos, si ya viste un video, entonces no tengo que entrar en detalles, ¿sí? Pero este edificio es único en su tipo en el mundo. Lo hicieron dos arquitectos, uno americano, Armand Bartos, y el que era socio en las oficinas de él en New York. Él había nacido en el Imperio Austrohúngaro y después emigró a los Estados Unidos, y se llamó Freddy Kissler. Y Kissler es conocido como el más grande arquitecto no constructor del siglo XX. Es el único edificio que hizo en su vida. Este edificio se inaugura el 20 de abril del 65 y él fallece en diciembre del 65. Pero ya era mayor. Sí. Así que él era más bien... Él alcanzó a estar presente en la inauguración. Sí. Y él era además un verdadero teórico. Se había destacado, por ejemplo, en diseños de galerías, por ejemplo, de la Galería Guggenheim. También diseñó, ¿cómo se llama? Óperas, pero de edificios el único que hizo es este. Sí. Ahora, lo que tiene de particular este edificio es que se opone en su ideología a la del museo. Porque obviamente toda la ideología del museo era que a medida que se desarrolla el museo se agregaran cubos. Así pasó. El museo, cuando se inaugura en 65, el Museo de Israel en mayo de 65 tenía 4.000 metros cuadrados, hoy tiene 60.000. Así que se agregaron cubos. Sí. Entonces, a veces, como yo soy hombre de textos, le digo a los visitantes, ese es un texto abierto y este es un texto canónico. Claro. Esta es una obra de arte y no se puede tocar, no se puede, por ley del Estado no se la puede modificar, y por lo tanto lo que fue siempre será igual. Ajá. Que era el concepto kissleriano del espacio. Ahora, y lo que tiene además es que esos edificios no cuentan ninguna historia, porque la historia son esas salas neutrales, no modernistas. Este edificio fue construido para que cuente una historia. El edificio mismo está conectado con los rollos del Mar Muerto, y por eso lo único que se puede exhibir acá son los rollos. Es decir, el concepto de espacio es totalmente diferente. Sí. Y lo interesante es que dos ideas diferentes del espacio están en el mismo campo. Este lo hizo Al Mansfeld, que gana el premio más importante del Estado, que es el premio de Israel, por este trabajo arquitectónico. Y este, como te dije, es un edificio de fama mundial. Sí. ¿Sí? Ahora, cuando vos llegás aquí, obviamente acá sentís tensión, ¿no? Sí. Tensión en colores, tensión en las formas geométricas, la línea curva frente a la línea recta. Y lo que vos ves es agua, pero lo que no ves, y fue planeado y sucedido 2 veces en la historia, deberían haber habido acá antorchas de fuego. Esa fue la idea original. Yeah. ¿Sí? 2 veces sucedió en la historia. Es decir, la idea era crear oposición. Y eso tiene que ver
con un concepto que querían transmitir los arquitectos, es que uno de los temas centrales en los dos del Mar Muerto es el tema de la guerra cósmica entre el bien y el mal.